mencionamos a un autor que se llama Brunelleschi. Generalmente se empieza a hablar perspectiva a Brunelleschi, como si fuera, y siempre la historia la llegamos a ver así, un personaje que brinda los recursos como si no hubiera unas facetas anteriores, ¿no?, que le anteceden. Entonces aquí por eso les pasé esas dos obras, para que vayamos viendo esas facetas importantes que posteriormente Brunelleschi ya aprovecha para hacerlas en todo el sentido de representación espacial más ordenada. Él es famoso por esa cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia. Pues bueno, había gente, ya saben que siempre están los que critican y los que son como los personajes que son pues los opuestos a los artistas, arquitectos y demás. En ese tiempo pues decían, esa cúpula tan grande no se puede, se va a caer, porque no es posible que soporte ese peso, ¿sí?, por esas dimensiones. Y bueno, lo que hace Brunelleschi es, considerando la estructura de un huevo y utilizando la ingeniería del huevo, ya saben ustedes que el eje mayor, si lo presionas con los dedos, por más fuerza que tú le apliques, no lo puedes romper. Si llega a tener una leve fisura, bueno, llega a colapsar, pero si está completo y en buen estado, no puedes romper un huevo haciendo toda la fuerza que puedas en el eje mayor. Utilizando ese principio, pues hace esta forma de cúpula en forma de huevo. El peso que cae en la parte de arriba le ayuda para soportar, ¿sí?, con la base, y hasta nuestros días le seguimos viendo. Famoso por la cúpula, es un dato importante a considerar, pero lo que nos interesa a nosotros también, bueno, además de esos datos, es que este dibujo se le atribuye a Brunelleschi. Ustedes pueden ver que ya tiene un espacio completamente ordenado. Dirán, bueno, ¿y en qué consiste el orden? Pues que es un dibujo que ya no tiene esas desfases visuales que veíamos en las obras anteriores. Si nosotros analizamos la estructura del dibujo, todas las líneas convergen en un punto y ya hay consideración sobre el espectador que está mirando la escena. Ustedes como estudiosos de las épocas saben que en el Renacimiento el yo es el que impera, a diferencia de otras etapas históricas, donde pues yo no valgo mucho, mi punto de vista no importa tanto, sigo un decir, estoy pues siguiendo un destino y cosas por el estilo. Aquí ya cuando es el yo el que impera, también se refleja en las obras de dibujo y en las obras de representación tridimensional. Es el espectador, ¿sí?, el que va a manifestarse como observador. Panofsky es un gran historiador que nos deja ver cómo ir en perspectiva quiere decir mirar las cosas a través de una ventana y representarlas. En ese sentido, vamos a ver a qué se refiere directamente con algunas representaciones. Este es un grabado de Alberto Durero y nos deja ver precisamente uno de los componentes fundamentales de la perspectiva, que es ese marquito que aparece ahí. Ustedes podrán ver cómo hay un dibujante haciendo la representación en dibujo de una modelo. Y esa forma de dibujo, de representar, por ejemplo, pies más cercanos a la vista, rodillas más cercanas a la vista del espectador, la cabeza más alejada, se denomina escorzo. Hacer un escorzo es muy difícil porque obviamente tiene una fuga. Entonces los grandes artistas hacían estudios minuciosos de los objetos o de las modelos, pero en este caso de una modelo, y pueden ver cómo la retícula que aparece en esa ventana, obviamente es una ventana, no tiene algo que impida la vista, salvo una red de cáñamo, y a través de ella puede hacer la representación en una retícula de la misma cantidad de cuadritos, ¿no?, como pasar un dibujo con cuadrícula a otro. Entonces lo que ve a través de ese marco lo representa en su dibujo, cuadrito por cuadrito, y entonces logra una representación muy precisa, ¿sí?, de la representación del escorzo. Entonces nos deja ver esto a través del grabado de Alberto Durero, pero lo importante es este primer componente que se llama plano del cuadro. Lo que aparezca en el dibujo va a ser lo de ese corte espacial, que es el plano del cuadro a través de la visión del dibujante. Ahí está perfecto, como de hacer algo planito, pero no era la intención. Bien, aquí está otro estudio del espectador viendo un espacio. Cuando nosotros hablamos de perspectiva, siempre tiene que haber construcciones arquitectónicas, porque en una
En el bosque o en una escena de naturaleza es complejo, ¿no? Poder relacionar elementos entre sí. Por eso es que siempre debe haber espacios arquitectónicos. ¿Por qué? Pues porque nosotros construimos las cosas ordenadamente. Y en ese mismo orden, o en sentido de geometrización, pues vemos cómo se van alejando las cosas. Aquí podemos ver un piso hecho de cuadritos y vamos viendo, visualizando cómo los cuadritos van reduciéndose de tamaño proporcionadamente. Eso es un estudio de perspectiva, ¿sí? Hay muchos que, pues bueno, hacen un piso de cuadritos, hasta hay tutoriales donde, sí, haces líneas así, y que se encuentran en un punto, y después trazas líneas horizontales, pero carecen del conocimiento de cuál es la proporción que se debe de ir cerrando conforme se va alejando en proporción de lo que se va cerrando. Entonces no parecen cuadrados, parecen rectángulos, o los hacen al tantero, ¿no? Aquí le vas poniendo así unos cuadritos y ya se ve como un piso reticulado. Pero obviamente el conocimiento de cómo se estructura esa distancia de alejamiento lo vamos a ver en una lámina que se llama perspectiva modular, ¿sí? Bien, entonces aquí un aspecto importante o interesante es que tiene una altura del espectador, esta es la altura de su mirada, todas las líneas de la construcción van a converger en el punto o la altura de la mirada. Si nosotros pusiéramos un cubo que se desfasa de este orden, ¿sí? También tendríamos una fuga, pero sería donde converge el punto de la altura de la mirada. Por ejemplo, un cubo o una maceta cúbica que la desfasáramos de todo el orden. Esos se llaman vectores. Aquí tenemos un vector único porque todo está ordenado y estructurado. Pero si giráramos un elemento tendríamos un vector 2 que converge también en la altura de la mirada. Un aspecto interesante de los estudiosos de la perspectiva es que si este personaje apareciera a una determinada distancia en la lejanía, la línea de horizonte pasaría exactamente a la altura de la mirada que tenemos aquí, es decir, los ojos estarían a esta misma altura, independientemente de qué tan chiquito se vean. Y puede estar muy alejado, muy pequeñito, más acercado, pero siempre va a estar a la altura de la mirada si está a la misma altura del piso. Aquí podemos ver nosotros cómo esta altura de la mirada, sus ojos están más arriba, pero vemos que están unos peldaños más arriba, bajan los escalones. En ese sentido, estas miradas también están más arriba, pero es que van bajando unas escaleras, por eso es que se ven más arriba que la altura de la mirada del espectador. Espero ser más o menos claro con la idea. Pero es un estudio a considerar de manera minuciosa, ¿no? Y interesante.